vamos a continuar con el tema de las bienaventuranzas. Entonces vamos a hacer, mientras van entrando las personas que participan en Zoom, en vivo, también están otras que por Facebook Live de la parroquia San Rafael de Calle Blancos con Ronnie, que es el coordinador. Yo había dicho la semana pasada pastoral social y es pastoral de la comunicación, ¿verdad? Para aclarar que es parte de lo mismo. La iglesia tiene distintas maneras de accionar. La palabra pastoral significa acción, la acción de la iglesia eh, en distintos campos. Pastoral profética en el campo del anuncio, pastoral litúrgica en la acción en la celebración, y así sucesivamente. Cada acción de la iglesia, la acción con los jóvenes, la acción con el personal de la salud, todos ellos, todas estas acciones se llaman pastorales. La parroquia ha facilitado este espacio eh, durante el tiempo de la pandemia para unirnos, compartir. Hay distintas personas que por distintos nexos, sea por la parroquia San Rafael de Calle Blanco, sea por nexos de la familia, nexos de los grupos apostólicos, compartimos este ratito de reflexión. Hoy hemos empezado, para poder respetar a los que están entrando por Facebook Live, hemos empezado de una vez y hoy vamos a continuar las bienaventuranzas. Si hay alguno que se va a integrar el día de hoy o va a ver el programa en un momento determinado, este programa va a tener un hilo conductor en este tiempo de junio y julio, que es el proyecto de vida de las bienaventuranzas. Entonces, sin más preámbulo, voy a partir, ya que hoy estamos un grupito desde el Zoom y también hay otro grupo por Facebook Live y por otra parte se van a integrar distintas personas viéndolo, ya sea en YouTube o en el canal de la parroquia. Bueno, entonces vamos a compartir bastante y si les parece, voy a comenzar una sugerencia que me han dado algunos compañeros y que hemos participado es dejar un poquitito más de tiempo para las preguntas y la reflexión. Entonces, vamos a tratar de hacer un espacio al final para que si hay algo que se quisiera reflexionar o compartir, lo podamos hacer con mayor tiempo. Entonces, voy a compartir la pantalla para tener la guía de reflexión. Estas diapositivas lo que nos permiten es ayudar a centrar la atención. Vamos a ver. Ronnie, me indica cuando se está viendo. Listo, en este momento está bien. Ok, entonces, sin más preámbulo, vamos a comenzar. La semana anterior fue la introducción, este gran sermón que por cierto, me alegró en demasía el lunes pasado. Si alguna persona estuvo en la Eucaristía, si ustedes ven el evangelio propuesto para el día lunes, fueron las bienaventuranzas. Justamente al interno de la Iglesia Católica, durante todos estos días, vamos a estar leyendo el Sermón de la Montaña. Claro, el Sermón de la Montaña son 3 capítulos. Yo solo me voy a dedicar a 11 versículos. Vamos a ir a un versículo por día, porque sería muy pretender hacer mucho, reflexionar todo el sermón. Hoy vamos a comenzar con esta primera propuesta de Jesús. Jesús quiere darnos una ruta, y más en este tiempo de la pandemia y lo que vamos a vivir después de la pandemia, porque según algunos especialistas, sociólogos, lo que va a seguir después de la pandemia va a ser un tiempo bastante prolongado de recuperación. Voy a poner un ejemplo. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa tardó, y el mundo entero tardaron varios años en la recuperación. Primero la recuperación de las ciudades y luego cómo las familias que quedaron, los niños que quedaron huérfanos porque sus padres murieron en la guerra, toda esta situación. De hecho, los niños que nacen en 1940 en medio de la Segunda Guerra Mundial,
Voy a mencionar 4 niños que nacieron en medio de bombardeos y en medio de todas esas crisis. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, los Beatles, nacen en plena guerra mundial. De hecho, Lennon, cuando nace, dentro de lo que se cuenta, había un bombardeo de la aviación nazi. Entonces, los niños de 1940, que van a ser los jóvenes de 1960, los jóvenes de 20 años, van a explotar y por eso se van a dar grandes revoluciones a nivel cultural y a nivel musical, porque son el fruto de una gran tragedia, la tragedia de la Segunda Guerra Mundial. Pues bien, la pandemia, que estamos todavía y estamos en esta fase de vacunación, lo que sigue después va a llevar varios tiempo. Entonces, ¿cómo podemos ser felices en medio de las consecuencias de la pandemia? El dolor de las personas que han partido, nosotros que todavía estamos aquí, ¿cómo podemos ser felices? Bueno, Jesús nos va a proponer estas bienaventuradas. Comencemos con la primera. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos es el reino de Dios. Los que tengan Biblia en la casa pueden agarrar el Evangelio de Mateo. Recuerden que las bienaventuranzas también están en Lucas, pero para efectos de las reflexiones que vamos a hacer, vamos a usar las de Mateo, porque Mateo primero es el primer evangelio que está en el Nuevo Testamento, el primer evangelio sinóptico, y Mateo nos va a presentar a Jesús, como lo dije la semana pasada, como un maestro que se sienta a enseñar, a dar cátedra. La palabra cátedra, por si alguno no, de ahí viene la palabra catedral, cátedra es donde uno se sienta. También tiene que ver con la palabra cadera. Cátedra es donde uno se sienta, donde pone la cadera, literalmente, es donde se enseña. Pues bien, Jesús va a un monte y al estilo de un nuevo Moisés, Jesús comienza a enseñar. En el Antiguo Testamento están los 5 libros del Pentateuco. Penta, 5. Pentagrama, por ejemplo. Y lo que va a hacer Mateo es que presenta a Jesús como un nuevo Moisés. Igual que Moisés salió huyendo de Egipto llamé a mi hijo, Mateo va a poner a Jesús en la huida de Egipto y va a poner de Egipto llamé a mi hijo. Para Mateo Jesús es el nuevo Moisés, ¿verdad? Entonces, Jesús va a hacer 5 discursos como el Pentateuco. El Evangelio de Mateo nos va a presentar 5 grandes discursos. Hoy vamos a ver la primera parte de este gran discurso del Sermón de la Montaña. Y Jesús nos va a proponer felices los pobres, pero la pregunta es, suena contradictorio, ¿cómo pueden ser felices los pobres? Bueno, aquí voy a presentar, me encontré esta imagen que es obviamente demasiado infantil, pero hay que ser como niños para entrar al reino de los cielos. Los que somos educadores necesitamos hacer cosas como más lúdicas. Jesús nos va a poner una especie de juego donde si seguimos unos pasos podemos llegar a la felicidad. Recuerden la semana anterior, cuando el ser humano pretende ser feliz, nosotros nacimos para ser felices, pero de repente tenemos sufrimientos, tenemos la muerte de seres queridos, tenemos la pérdida del trabajo, la pérdida de la salud, los rompimientos de relación, etcétera. Bueno, Jesús nos va a proponer, aquí está el camino de las bienaventuranzas que llega a un punto muy importante que es alégrense, ¿verdad? Y regocíjense, ¿verdad? Porque ustedes tendrán una recompensa muy grande. Este camino lo vamos a ir iniciando por elementos. Hoy vamos a ver felices los pobres, ¿verdad? Porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Pero bueno, partamos de algo muy concreto. ¿Cómo yo puedo ser feliz si soy pobre? Si ustedes ven esta imagen de tío, era MacPato o algo así, ¿verdad? Que era el tío rico de el Pato Donald. Nosotros, desde niños,
el mundo, la sociedad nos ha planteado que podemos ser felices si tenemos dinero. Y aunque lo hemos visto en fábulas y que son muy inocentes y todo, pero eso se nos va quedando muy en el fondo. Eh, Incluso podemos decir cuántas veces hemos sobrepuesto eh, y hemos preferido muchas cosas antes que a Dios, como las riquezas, porque pensamos que lo necesario para vivir es el dinero únicamente. Y entonces el ser humano tiene una tendencia a pensar de que las riquezas lo llenan todo. Y nos hemos dado cuenta que no necesariamente. Por eso Jesús nos propone, para ser felices, nos propone que pongamos atención a la tentación de las riquezas. Aquí vuelvo a retomar una idea para los que no estuvieron la semana pasada o los que no han visto el primer programa de esta temporada. Eh, Voy a partir de un texto bíblico fundamental. ¿De qué le sirve a las personas, al hombre? El texto bíblico dice al hombre, lo pongo aquí a las personas, más genérico, ganar todo lo material si es un infeliz. El texto bíblico va a decir si pierde su alma. Recuerden, ustedes y yo y las personas adultas tenemos un lenguaje muy poético y a veces las generaciones más jóvenes no entienden esto, ganar el alma, ganar su alma, perder su alma, vida eterna, el cielo, todas estas frases que para nosotros tienen sentido porque las entendemos. Hay nuevas generaciones que estas palabras no le dicen nada. Por eso, a veces como hablamos dos idiomas distintos, una abuelita quiere hablar con su nieto y están hablando como si hablara uno en chino y otro en alemán. Y no se entienden, porque nosotros pensamos que todos entienden lo mismo. Vida eterna, hay que ganar la vida eterna. ¿Y qué es vida eterna? O sea, ¿con qué se come eso? A veces nosotros pensamos que todos lo entienden y no. Estamos en dirá el Papa Francisco, estamos en una época de cambios, pero no hay duda que estamos en un cambio de época. A mí me gusta mucho el lenguaje. La lengua, el idioma, es una producción cultural, es una producción muy importante que cuando uno, como el Papa, escucha estas frases tan importantes, estamos en una época de cambios, sí, hay cambios en todo, cambio en internet, cambio, vean qué curiosos, esta reunión hace 2 años estaríamos en la parroquia, en el salón, pidiéndole a José, el sacristán o alguno, que nos abra un salón, poniendo sillas, todos ahí, unos viniendo desde La Uruca, otros viniendo desde Santo Domingo, otros viniendo desde aquí, desde Cayo Blancos, eh, estaríamos estacionando carros, todos llegando con estas lluvias. Eso era lo normal hace año y medio, antes de la pandemia. Y de repente todo cambió. Y gracias a Dios, porque todo cambia. Dios nos movió el piso, Dios la pandemia, en lugar de una amenaza, nos permitió explorar una nueva forma de reunirnos. ¿Qué es esto? Como nos pasó hace poquito con el novenario de Chabela, mi tía, ¿verdad? ¿Qué pasó? Hasta los ritos funerarios cambiaron, todo cambió. La pandemia nos hizo salirnos de nuestra zona de confort. Y entonces, ahora que nos reunimos a través de estos medios, eh, vemos que todo ha cambiado y no solamente esto, estar en la casa y estar viendo lo que podríamos decir nosotros, una charla o una reflexión o no sé cómo llamarlo. Esto antes lo hacíamos en la parroquia, ahora en un salón, ahorita cada uno en su casa, tomándose un cafecito, viendo, está participando de esta actividad. Estamos en una época de cambios, sí, pero el Papa ha señalado algo muy importante. Este es un cambio de época. Definitivamente la sociedad está cambiando, el mundo.
Y a veces nosotros seguimos con seguimos con un discurso como si todo el mundo nos entendiera. Y le decimos a los chiquillos, es que usted tiene que buscar la salvación. Esas frases que son entendibles y son válidas, hay personas que no las entienden. Y en eso hay que ponernos, hay que ser empáticos y tratar de ponernos en el lado de los otros. Por eso les cambié aquí la cita. ¿De qué les sirve a las personas ganar lo material, ganarlo todo? Dirá el texto, si pierde su alma. A final de cuentas, si es un infeliz. Las bienaventuranzas es felices los, dichosos los, Maica, eh, decíamos, Maikai, ya se me olvidó el término en griego, Maikairos, algo así. Bueno, es ser feliz. Entonces, en las riquezas, cuando Jesús nos propone que para ser feliz hay que tener cuidado con lo material, no es que el cristianismo esté en contra de tener una vida buena, ni está en contra de lo material. El problema es Estoy yendo para que ustedes... para poner toda nuestra confianza en lo material. Y les pongo ahí el caso de Elvis. Incluso ahí, si ustedes lo ven, está llorando. Elvis es una persona que lo tiene todo, pero él sentía y él hablaba con las personas de que se sentía infeliz, a pesar de tener, insisto, millones de dólares y todo lo que nosotros pretendemos en el mundo. Nosotros pretendemos, ojalá pegarnos el gordo, tenemos un ideal de felicidad, pero bueno, si lo pegamos en buena hora, pero si no, entonces vamos a ser unos infelices porque nunca logramos pegar el gordo, ¿no? ¿Por qué Jesús propone para su camino, para su invitación, ser pobres? Esa frase que les pongo ahí, esto es una tendencia que se está dando ahorita en Europa en los últimos años. El suicidio de personas millonarias. Esto se está dando porque parece mentira. Nosotros, muchos de los que estamos aquí, y a veces caemos en esa tentación de decir, si tuviera plata, yo arreglaría todos mis problemas. Vieran que podría ser, pero hay gente que tiene mucho dinero y no ha logrado responder a la necesidad de ser feliz. No es que ser pobre que esté en contra de que una persona tenga una vida cómoda, jamás. Vamos a verlo más adelante. Voy a poner ejemplos. ¿Por qué Jesús nos advierte de que el problema no es tener riquezas, es poner nuestra confianza en eso? Eso no nos va a hacer felices. Y el ejemplo del joven rico, ahí está esa cita bíblica para, si ustedes quieren repetir el programa porque me parece muy bonito, que hay personas que ven el programa y luego lo repiten para profundizar las citas o lo van deteniendo y eso me parece genial porque la idea es esta, es reflexionar. Veamos el caso del joven rico. El problema del joven rico no es que sea rico, incluso es muy religioso. Si ustedes ven el texto de Mateo 19, este joven que quiere seguir al maestro le hace esta gran pregunta: ¿qué hacer para tener la vida eterna? Cambiemos vida eterna para ser feliz, para realizarme plenamente. Jesús le dice que guarde los mandamientos y ya nosotros tenemos claros los mandamientos. Primer mandamiento, bueno, amar a Dios, amar al prójimo. Y Jesús le comienza a decir los mandamientos. Este muchacho parece que era muy piadoso, era un tipo muy religioso. Y dice, todo lo he cumplido, todo lo he cumplido. Era muy cumplidor, y está bien. Bueno, algunos juegan con esta palabra porque a veces piensan que esto es de cumplimiento, cumplimiento. Bueno, no siempre es así, pero es un juego de palabras. El cristianismo, más que una religión, lo dije la semana pasada, es una forma de vida. No se trata de guardar los mandamientos solo por guardarlos, como si fueran una camisa de fuerza. Incluso los mandamientos de la ley de Moisés son un camino para la felicidad. Claro, en un contexto del pueblo hebreo hace 3000 años. Jesús, como nuevo Moisés, como Mesías, que no viene a contrariar la ley, sino a darle cumplimiento, plantea los mandamientos distintos.
Y entonces lo plantea de esta manera, en amar a Dios plenamente y al prójimo. Y le dice a él que lo siga. Pero es interesante el texto que dice que el joven se entristeció porque tenía muchos bienes. Él pudo haber sido un apóstol perfectamente, pudo haber sido un apóstol. Claro, aquí hay otro tema lindísimo, la libertad. El Papa Benedicto XVI, en una de sus homilías iniciales, decía, la religión no se impone, se propone. A veces nosotros quisiéramos agarrar del pelo a las personas y que se metan a la iglesia. No, esto es una cuestión libre. Si ni siquiera Dios lo hace, ¿por qué nosotros lo hacemos? Bueno, este muchacho, el problema es que tenía sus seguridades puestas en lo material. Y no solamente el joven rico. Si ustedes ven, es que las bienaventuranzas es como ver el espejo de Jesús. Eso lo vamos a ver al final, Dios primero, cuando terminemos esta sesión de programas. Las bienaventuranzas son un espejo de Jesús. Jesús dice, a final de cuentas voy a adelantar por si alguno o por si yo no puedo seguir con el programa por algún motivo, salud o lo que sea, Dios quiera que no, pero aquí yo me siento como en el Big Brother, ¿verdad? Aquí las reglas cambian, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa y uno no sabe, hoy estoy, mañana no estoy, solo Dios sabrá, pero me adelanto la conclusión de las bienaventuranzas. Jesús prácticamente decir, felices los que viven como yo, algo así. Y entonces, todas las bienaventuranzas, Jesús es un maestro. Yo, por mi afinidad a la educación, y agradezco también, creo que ahorita también hay docentes de educación religiosa aquí y otros docentes que puedan haber de otras asignaturas. Jesús es el maestro porque él no enseña teorías. Él primero lo vive y con la autoridad que le da su testimonio lo puede enseñar. Entonces, por eso es el maestro. Él nos va a decir felices los pobres porque él vive la pobreza. Y a lo largo de todo el evangelio nos va a prevenir de esto. La parábola del rico y Lázaro. Algunos le llaman Epulón. Sin embargo, ese nombre no está en la Biblia. Ustedes lo pueden buscar aquí en Lucas 16. Este caso es muy impresionante. Un hombre, el problema, insisto, para no caer, porque no vamos a decir aquí que Jesús está en contra de la riqueza o que Jesús está en contra de que vivamos bien, no. O que vamos a hacer una lucha de clases y entonces vamos a usar un discurso un poco político o ideológico y decir que los ricos son malos y caer en este discurso que tanto daño le ha hecho a muchas personas, porque hay personas adineradas que tienen una actitud solidaria muy grande y hay personas con pocos recursos que el hecho de ser pobres no los hace pobres de espíritu. Cuando aquí la primera bienaventuranza, Jesús hace la aclaración, bienaventurados los pobres de espíritu. Ahorita vamos a ver qué es pobres de espíritu, porque también a veces decimos, es que esa persona espiritualmente es muy pobre, eso es otra cosa. Entonces es bueno usar un correcto uso de términos. Jesús no está en contra de la riqueza. El problema de esta parábola de Jesús, del rico y Lázaro, es que el rico no compartía. El problema está en la actitud, no en las cosas, ¿verdad? En sí mismas. Y también Jesús va a poner es que Jesús pone un montón de parábolas. Recuerden que las parábolas son pequeños cuentos. En hebreo los cuentos que tienen enseñanzas se llaman midrash. Son cuentos con enseñanzas. Los que conocen las fábulas griegas, las fábulas griegas son cuentos de animales. Recuerdan cuando salía, los que somos de los años 60, ¿verdad? Recordamos que cuando la televisión comenzaba a normalizarse aquí en Costa Rica, yo recuerdo los teles que eran a blanco y negro y que uno le ponía como una pantallilla de color y que uno le daba vueltas para pasar el canal y clac, 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 ¿verdad? Claro, los jóvenes de hoy pueden decir, qué primitivos, ¿verdad? Yo me siento como Matusalén aquí, pero
antes, cuando las fábulas eran en blanco y negro y eran en inglés, muchas de las fábulas que daban en Canal 6 y Canal 7 antes de la programación estaban basadas en fábulas griegas. La tortuga, el conejo y la tortuga. Esas faulillas que nosotros los adultos de hoy veíamos chiquitillos, eran historias animadas basadas en fábulas griegas que tenían una gran enseñanza. Pues bien, los griegos que tenían sus fábulas para dar moralejas, enseñanzas a las personas, pues los judíos lo tienen con los midrash. Son pequeños cuentos, historias que estas historias lo que hacen es explicitar, dar una enseñanza. Aquí les puse la parábola de Lucas 12. Este hombre que tiene grandes cosechas, dice, come, banquetea, ¿verdad? Disfruta, ¿verdad? Y a final de cuentas, se le va a decir necio, ¿verdad? Hoy mismo se te llamará, hoy mismo morirás. El problema de acumular las riquezas, recordemos en esta línea, vamos con la primer bienaventuranza, dichosos los pobres, pero de espíritu. El problema no es la riqueza, es poner la confianza en la riqueza. Y Jesús lo va a plantear a lo largo de todo su ministerio. De hecho, María, que es escogida, Dios escoge a los humildes. Creo que el término más bonito que nos puede ayudar para entender qué es un pobre de espíritu es una persona humilde que vive en la disposición de hacer la voluntad de Dios en todo. De hecho, María se habla que hay una palabra un poco extraña, Anahuín, una pobre de Yahvé. Era un grupo de judíos que tenían toda su esperanza puesta en Dios. Es eso, poner la esperanza en Dios, no en los bienes materiales, porque los bienes materiales pasan. Y no solamente Jesús habla de la pobreza, Jesús vive la pobreza. Desde su nacimiento, si ustedes ahí pueden seguir las citas bíblicas y las pueden ir reflexionando, de aquí a la otra semana pueden ver todas las citas bíblicas y las pueden ir reflexionando una cita por día. Jesús nace en la pobreza. De hecho, se dice, Jesús nació en un pesebre porque no había lugar en la posada. Jesús nace en condiciones de pobreza. Hay un villancico muy lindo que nos plantea eso. Él nos comparte su riqueza ahora viviendo la pobreza. No solamente nace pobre, muere pobre. De hecho, no les puse una diapositiva adicional porque si no se iba a hacer larguísimo, más largo que un domingo sin plata. Y veo ahí que se ha integrado nuestro querido y bien ponderado padre Alejandro Rojas, que a quien saludamos allá hasta Mercedes Norte de Heredia, que lo estamos viendo ahí, a la República Independiente de Heredia, ¿verdad? Pero bueno, después le vamos a contar al padre lo que está pasando, la tragedia de tractores y cosas que están pasando por Calle Blancos con la construcción de doña Daisy debe estar muy clara con todo lo que está pasando allá. Muy bien. Ahorita vamos a hablar de lo que está pasando en Calle Blancos para compartirlo con todos. Jesús, decíamos, no solamente nace pobre, vive en la pobreza, pero no solamente una pobreza de precariedad, es una pobreza de confianza, de hacer la voluntad de Dios. Recuerden que Jesús es migrante. Si este programa lo logran ver personas que nos enriquecen desde otras culturas, desde otros países, incluso ahorita que estaba hablando con el padre Alejandro, misionero claretiano, cuando alguien tiene la oportunidad de estar en otro país, el padre Alejandro que ha estado en Nicaragua, o han estado en Panamá, cuando uno vive la experiencia de personas que tienen que huir de su país, Jesús vivió también esa experiencia y la tragedia que eso implica. Jesús no solamente nace pobre, sino que su vida es una vida difícil. Incluso cuando muere, literalmente Jesús muere sin nada.
En las cruces, cuando nosotros ponemos las imágenes de Jesús, normalmente siempre a Jesús se le pone en la cruz, siempre con el manto que tiene Jesús, que le ponen en la cruz, pero en la tradición de los romanos, normalmente crucificaban desnudos a las personas para humillarlas. Jesús nació desnudo y murió desnudo. Nosotros también es una forma de hacer ver la vida. Venimos sin nada de este mundo y nos vamos a ir sin nada. Esta visión de que lo material es un complemento, pero no es lo más importante. Y Jesús recordemos, estamos con esta, reflexionando solo una bienaventuranza por miércoles. Bueno, hay otras que vamos a juntar porque se parecen mucho. Hoy estamos con felices los pobres, pero ¿cómo voy a ser feliz yo si soy pobre? Si la sociedad me dice que yo debo acumular, tener plata, tener muchas cosas, la tentación del tener, y a costa de los demás. Y si les puedo quitar a otros, mejor. Bueno, Jesús nos previene que la felicidad no proviene de eso. La felicidad se proviene, por eso dice Jesús, dichosos, de los que tienen esta actitud de pobreza de espíritu, que tienen la sencillez de vida, que reciben del Señor lo que reciben, los bienes, viven en la abundancia y en la precariedad, lo pueden vivir bien, porque viven como sencillos, la sencillez. Jesús lo va a decir en Mateo 11:25, bendito seas Padre porque has revelado estos secretos a la gente sencilla. Jesús cuando nace se le revela a pastores. Pero recuerden que el ángel se le aparece a pastores. Los sabios de Oriente, que si alguno me va a preguntar eso más adelante, los sabios de Oriente van a llegar a Jesús por el conocimiento, por el método científico, por la observación. A Dios se le puede llegar de distintas maneras. Se le puede llegar por la revelación, como a la sencillez de los pastores, y también, ¿por qué no?, a través de la razón. Esto nuestro querido San Juan Pablo II lo llamaba en una encíclica muy linda, Fe y Razón, Fides et Ratio. Decía que el ser humano necesita dos alas para volar, la fe y la razón. Las dos hacen que podamos ser felices. No es cierto que si yo soy razonable no tengo fe, como vivimos aquí en Costa Rica con las elecciones pasadas, que se hicieron juicios de valor muy a priori, donde se decía que si uno era religioso era que no era razonable, que no era pensante. Cuando la gente logra etiquetar a las personas por estas cosas, se vuelve intolerante, ¿verdad? Y más bien en lugar de buscar la unión del país, el país se fragmentó. La fe y la razón caminan juntos. Si tal vez el ejemplo de las dos alas de un ave tal vez suena muy poético, eso lo dice San Juan Pablo II, escuché a alguno decir que un avión para volar necesita normalmente dos alas. Si un ala, yo creo que sería difícil hacer el vuelo, ¿verdad? Si se le cae un ala, necesitamos dos alas. El ser humano necesita la fe y la razón. Entonces, la sencillez no significa necesariamente ignorancia o desconocimiento, ¿no? La pobreza, porque a veces confundimos los términos. Hay gente que cuando veamos la bienaventuranza de bienaventurados los mansos, van a decir mansos y mensos, ¿verdad? La gente como que ser cristiano es ser tonto o es ser ignorante. No necesariamente. Ser cristiano es tener una vida de sencillez en la abundancia o en la precariedad, una actitud solidaria de compartir los bienes, y porque los bienes están hechos para compartirlos. Cuando morimos no nos vamos a llevar nada. Incluso la gente hasta se pelea porque con qué ropa lo van a enterrar, con qué ropa. Y ahorita los que hemos tenido la experiencia tan lamentable de, del COVID, ver que a las personas ni se pueden ver ya, que las, los ataúdes son sellados, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿verdad? Entonces, para ir como sintetizando, Jesús nos llama a vivir la pobreza porque Él la vivió.
cuando él dice que él no tiene dónde recostar la cabeza, ¿verdad? Esta actitud de que Jesús no tiene un lugar, pero puede estar en todas partes. Jesús vive esta experiencia de los salmos. Dios librará al pobre que suplica, al humilde que está desamparado. Dios tiene y cuida de sus hijos, no los va a dejar abandonados. Y si alguno tal vez dice, pero bueno, entonces, a final de cuentas, esta bienaventuranza, dichosos los pobres, está haciendo un discurso contra la riqueza. No, vieran que Jesús en este texto bíblico, aquí puse una escena muy bonita. Algunas personas, me imagino que Juan Carlos González ahí lo tendrá muy claro, una escena de la ópera rock Jesucristo Superestrella. Es una película un poco extraña, muy sui generis, por no decir, esa película para verla hay que tener un poco de criterio amplio porque primero es pura música, es una ópera rock. Y si a alguno no le gusta mucho el rock, se va a cansar y oír una ópera desde la apertura hasta el cierre, pura música, hay gente que no es tolerable a esto, entonces a media película se va, porque todo es cantado. Pero esa película tiene escenas muy importantes. Un día, en otro momento, en otro contexto, podríamos hablar de la ópera rock Jesucristo Superestrella. Aquí tenemos la unción de Betania. Claro, bíblicamente es María de Betania. Aquí en la película hay un errorcito y ponen a María Magdalena, pero esos errorcitos los vamos a dejar pasar por alto. No voy a ser Mario Giacomelli, ¿verdad? Yo soy Marco Fernández, no Mario Giacomelli, analista de cine, ¿verdad? Aquí Yvonne Helliman, que interpreta a María Magdalena, está haciendo la unción de Betania, que la unción de Betania, para acordarnos, ahí está el texto bíblico para que todo lo que yo estoy leyendo le doy un fundamento bíblico para que ustedes lo profundicen en sus casas, con su pareja, con su familia, en su comunidad religiosa, la comunidad de profesores que me hace gracia que he escuchado que en algunas partes lo han utilizado estos ratitos para reflexionar entre profesores. Este texto dice que se utilizó un perfume muy caro para, para ungir a Jesús. Judas, que en la película es muy bien personificado, cuestiona que por qué eso tan caro se desperdicia prácticamente en Jesús pudiendo alimentar a los pobres. Jesús, la respuesta es muy dura, ¿verdad? Siempre van a haber pobres. Ojo, aquí estamos hablando de las personas que también tienen carencia material, porque hoy estamos hablando de los pobres de espíritu, que perfectamente una persona adinerada puede ser un pobre de espíritu, ¿verdad? Esto nos llevaría mucha reflexión, pero yo nada más lo dejo para que ustedes lo disciernan, se reúnan, reflexionen, pidan el Espíritu Santo, analicen, vean las bienaventuranzas en Mateo, que son distintas a las bienaventuranzas en Lucas, son distintas. Y el Papa Francisco, yo acabo de sacar todas las catequesis que hizo el Papa Francisco. Si alguno quiere que le mande el texto, bueno, eso está en internet, sí, es más fácil, pero si alguno, yo lo saqué en un documento en Word, todo lo que el Papa Francisco piensa de las bienaventuranzas. Él hizo algo parecido a lo que estamos haciendo nosotros en las catequesis de los miércoles, precisamente, miércoles, mira, hoy es miércoles, eso es como una catequesis papal, pero aquí no está el Papa, ¿verdad? Pero estamos haciendo la réplica, ¿verdad? Con todas las limitaciones del caso. El Papa cada miércoles fue reflexionando las bienaventuranzas y mucho de él lo sacó en este momento para compartirlo, porque vieran que es una lástima que el Papa todos los miércoles trata de iluminar al mundo, dar palabras de aliento y los medios de comunicación no van a conocer esto. ¿Por qué? Porque eso no vende. Entonces, ¿cuál es la misión de nosotros los laicos? Transmitir, compartir la riqueza que tiene la iglesia, porque podríamos hablar, y un tema que podría estar aquí colateral, es que el Vaticano tiene muchas riquezas y cómo hablamos de pobreza, ¿sí? Recuerden que la mayor riqueza de la iglesia es la fe. Si algún día, Dios quiera que no, hay una guerra mundial y tira una bomba y atacan el Vaticano o algo así,
la iglesia no está limitada al Vaticano. El Vaticano se construyó hace unos cuantos siglos. Bueno, la Basílica de San Pedro, el Estado Vaticano es de 1800 y resto para acá. La iglesia no tiene su fe en las riquezas, la tiene puesta en Cristo. Y nosotros somos seguidores de Cristo, no seguidores de personas. Entonces, Jesús cuando plantea esto, pobres siempre van a haber, y admite que María de Betania lo unja para su sepultura con algo que es caro, porque como vamos a ver, parece que hay dos personas tal vez Ronnie me ayuda, hay dos personas en sala de espera, por aquello de, sala de espera, me sentí como un hospital, ¿verdad? Pero es que estamos aquí transmitiendo, y ahí van entrando. La riqueza de la iglesia está en compartir. Ustedes, todo lo que hace la iglesia prácticamente en zonas para terremotos, cuánta ayuda, muestra un botón, la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Nos enseña con el ejemplo que nosotros podemos compartir de lo que tenemos con las personas. Vean que uno de los problemas que tenemos en el mundo actualmente es que hay ciertos productos, en algún tiempo los cereales, cuando hay muchos cereales o hay sobreproducción de café o de carne, hay algunas empresas que lo que hacen, tenían la costumbre era de botarlo al mar para no bajar los precios. El problema no es que no hay cosas, es que no se comparten. Y entonces por eso Dios nos va a llamar a vivir en una comunión de bienes, el bien común. Entonces, para vivir la pobreza espiritual, estamos llamados a ser solidarios con los que no tienen. Entonces, por eso, recuerden lo que dice Jesús ahí en Mateo. Todos estos días se va a estar leyendo el Sermón de la Montaña, todos. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Entonces, para ir concluyendo, para dejar un ratito para reflexión, para compartir entre ustedes, a lo largo de todo el Sermón de la Montaña, lo que Jesús introduce con las bienaventuranzas lo desarrolla en los 3 capítulos, capítulos 5, 6 y 7. Recuerdo, no sé si fue Eliseo o alguien me había dicho cómo leer la Biblia o por dónde leer la Biblia. Uno que está comenzando y que se inquieta y quiere conocer, bueno, ¿cuál es la propuesta del Evangelio de Jesús? Lo mejor es comenzar por los evangelios. Y el Sermón de la Montaña es como es el espejo del cristiano. Y cuando se hizo el Sermón de la Montaña, no habían religiosos, religiosas, obispos tan estructurados como lo tenemos hoy, nuncios, cardenales. El Sermón de la Montaña es para todo cristiano y toda cristiana. Todos estamos llamados a vivir el sermón. Y Jesús dice, no se inquieten, porque a veces lo que dije en el primer programa, de tanto correr por la vida nos olvidamos de vivir. A veces buscamos trabajar, trabajar, trabajar y trabajar, y vean el síndrome del burnout, el síndrome del quemado. Hay personas que trabajan tanto, tanto, que se enferman. Entonces, tampoco es que estamos llamando a que no trabajemos. Dirá Pablo, el que no trabaja, que no coma. Es buscar el equilibrio, a no poner nuestra confianza únicamente en los bienes materiales. Por eso, ya cerrando esta parte, vean qué interesante el texto de la viuda. Puede ser que una persona pobre sea muy generosa. La pobreza de espíritu no es solamente ser pobre, es una actitud de vida. Y cuando una persona logra compartir en su pobreza, ¿verdad? Tiene esta actitud de confianza plena en Dios. Y también puede ser una persona adinerada. Aquí no estamos haciendo un discurso de lucha de clases. Lo que queremos es reconocer nuestra fragilidad. ¿Qué es ser pobre de espíritu? Que dependemos de Dios, que podemos valorar todo, valorar los milagros de la vida sencillo, lo que comentábamos la semana pasada.
el poder caminar, el poder tener comida en nuestras casas, el poder eh, ver un amanecer o experimentar la lluvia. Cuando una persona vive en una continua eh, un continuo agradecimiento, que todo es gratuidad de Dios, sabemos que, como diría Job, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. En la vida, en la muerte somos del Señor. Es tener una actitud libre, no poner nuestro corazón en algo que no nos va a hacer feliz. Y para ello presento a María, la madre de Jesús. María es el ejemplo de la pobreza, de ser pobre de espíritu, porque incluso ella en todo va a ser la voluntad de Dios. Y vean qué bonito en el Magnificat, que esto es una oración muy linda que podríamos hacer al final. Bueno, la iglesia la propone en la oración de las vísperas. Eh, Dice que derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos colma de bienes y a los ricos. ¿Por qué despide vacíos? Porque a veces cuando uno se cree rico, uno piensa que no le hace falta nada. El problema es la actitud, ¿verdad? En cambio, el que vive en la total disposición de hacer la voluntad de Dios es un pobre de espíritu. Y para que vayan tomando en cuenta esto, insisto, hay personas adineradas que siguen a Jesús. El caso de Nicodemo, ¿verdad? Y José de Arimatea. Si ustedes ven el texto bíblico, eh, parece que José de Arimatea era adinerado. Y luego el manto que tenía y la tumba que tenían era de una persona adinerada. Y eran seguidores de Jesús. Incluso Pablo en su ministerio apostólico, habían personas que compartían sus bienes. Y en los Hechos de los Apóstoles, y yo creo que ya mejor adelanto, en los Hechos de los Apóstoles vamos a ver cómo la gente compartía los bienes. Los bienes no son malos. Tampoco vamos a caer en una teología de, eh, es que la pobreza es un castigo de Dios. O si yo hago la voluntad de Dios, voy a tener eh, riquezas, como una teología de la económica rara. Voy a seguir a Dios para que Dios me multiplique las cosas. Uy, cuidado, a mí me preocupan esas actitudes porque la pobreza no es un castigo de Dios, ¿verdad? La pobreza que hay en la humanidad es consecuencia de un montón de pecados estructurales, de problemas sociales, pero no es un castigo divino, ¿verdad? Hay pobres que son totalmente orgullosos, y ahí les puse el caso de esa parábola del el siervo que le perdonan a él, pero él no es capaz de perdonar. Hay personas que son pobres y, y no son pobres de espíritu, porque la pobreza de espíritu, recuerden que es una actitud, ese vivir al estilo de Jesús. Eso es las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es vivir como vivió Jesús. Jesús va a decir, felices los que vivan como yo, felices los que puedan estar libres de aquellas cosas que nos aten, ¿verdad? Y en este sentido, por eso, para vivir esta bienaventuranza, se nos llama a vivir la solidaridad. Si alguno tiene bienes, como en las comunidades apostólicas, a compartirlo. Aquí les puse una foto de unas docentes llevando alimento en este tiempo de pandemia. Así como Jesús multiplicó los panes, nosotros estamos llamados a multiplicar la solidaridad. Vean los hechos de los apóstoles. Aquello de miren cómo se aman. Un seguidor de Jesús, si entiende la vivencia de que los bienes materiales no es que son malos en sí mismos. Si los tengo, los puedo compartir. Recuerden que las primeras comunidades cristianas compartían sus bienes y el que no tenía, entre todos se ayudaban. Eran pequeñas como kibbutz, comunidades donde compartían los bienes. Y por eso una comunidad cristiana, como aquí en la parroquia San Rafael de Calle Blancos o cualquier otra parte, hay pastoral social, porque nosotros no nos podemos quedar solamente en la predicación o en la celebración. En este momento de la humanidad necesitamos también la solidaridad.
Entonces, lástima, esta imagen la conseguí muy pixeleada, pero voy a mejorarla para una próxima. Hebreos, manténganse libres del amor al dinero, ¿verdad? El amor excesivo al dinero. Nosotros debemos amar a Dios con todo el corazón. Y eso nos va a permitir llegar a esto, de ser infelices, de estar viviendo cosas, esta tragedia del ser humano, es que no tengo, es que no tengo. Podemos compartir, y Jesús lo que nos propone, y esta imagen de Fano es muy linda porque Jesús nos quiere pasar de la infelicidad a la felicidad, de lo increíble a lo creíble, de lo imposible a lo posible, de lo incierto a lo cierto, del inadaptado al adaptado, del inválido a lo válido. Qué interesante. Jesús quiere reconstruirnos, y para eso quisiera que hoy, después de ver esta propuesta de que la pobreza espiritual no es necesariamente es que mira, yo tengo cierta posición económica, entonces no puedo ser pobre espiritual. No, estamos llamados a renunciar a los bienes materiales en el sentido que podemos compartirlos y podemos poner a Dios en primer lugar que nuestros bienes materiales. Entonces, si gustan, para terminar, esta cancioncita es muy chiquitita. Facundo Cabral me gustó mucho y creo que expresa esto de que querer ser un hombre nuevo. Ojalá que las bienaventuranzas nos impulsen a buscar una nueva manera de ser al estilo de Jesús. Incluso, bueno, ahora que está aquí el padre Alejandro, San Antonio María Claret, que cuando él era empresario y tenía telares y todo aquello, y iba a las misas y pensaba más en los telares que en lo que se estaba haciendo, va a oír esta frase del Evangelio de Marcos. ¿De qué le vale el hombre ganarlo todo si pierde su alma? Si esta frase inquietó a este empresario y se convierte en un misionero y en un santo, ojalá que también hoy a nosotros nos resuene esto: ¿de qué nos vale tener un montón de cosas si somos unos grandes desgraciados? ¿De qué nos vale tener muchas cosas si no tenemos la felicidad verdadera? Pidámosle a Jesús que poder ser una persona nueva. Y con este canto terminamos para escuchar algunos comentarios en este ratico que nos queda. Este es un nuevo día para empezar de nuevo, para buscar al ángel que me crece los sueños, para cantar, para reír, para volver a ser feliz, para cantar, para reír, para volver a ser feliz. En este nuevo día yo dejaré el espejo y trataré de ser por fin un hombre bueno. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. De cara al sol caminaré y con la luna volaré. Muy bien. Entonces, bueno, que descanse en paz Facundo Cabral, que qué muerte más. Fue extraña la muerte de él, muy doloroso, que un hombre que predicara viviera esta situación tan difícil. Su mensaje nos queda, y pidamos también por los artistas, porque mucha gente critica a los artistas, pero yo creo que es bueno orar por los artistas también. Entonces, don Ronnie Soto, que es nuestro coordinador, nuestro director de programación, que nos diga si hay alguna persona, quienes levantaron la mano, y que Ronnie nos dé la palabra para hacer un espacio de diálogo en este momentico.
Muy bien, don Carlos Quiroz ha levantado la mano. Adelante, don Carlos. Buenas noches, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas, don Carlos. Quería, de casualidad, me llegó, creo que hoy, un pensamiento que se le atribuye a Eric Fromm y lo encontré muy a tono con lo que hoy estábamos conversando. Dice, si con todo lo que tienes no eres feliz, con todo lo que te falta tampoco lo serás. Wow. Muy atinado, muy atinado, ¿verdad? Porque esa actitud. Y recuerden, don Carlos, muchas gracias, porque recuerden que muchas personas en las situaciones más difíciles lograron con lo poco ser muy feliz, y hay personas que tienen mucho y no han encontrado ese clic. Entonces yo creo que es eso. Pero muchas gracias, don Carlos, por esa frase tan atinente. Muchas gracias. No sé si por alguno más quisiera aportar algo. Comentar si hay algo que no quedó claro, si quisieran precisar, ilustrar, son bienvenidos, no tengan vergüenza. El padre Alejandro está aquí como un feligrés de Calle Blancos. A los que no conocen, el padre Alejandro Montero es de aquí, vecino de Calle Blancos. Se salvó que la carretera nueva no le pasó por la casa de la mamá, doña Daisy Montero, ¿verdad? Por un poquito, o sea, ustedes no tienen idea, ¿verdad? Y el padre Alejandro Montero es parte de una, vamos a decir, de una camada de feligreses que optaron por la vida sacerdotal. El padre Alejandro, el padre Francisco Umaña, que de Dios goce, ¿verdad? El padre Mauricio Borges, que también es aquí en la parroquia, el padre Johnny Barquero, que hace poquito regresó a Roma, el padre Manuel Sánchez, también claretiano, etcétera. Es que tenemos una variedad muy grande, y también el padre Fernando, pero ya es más antiguo, el padre Fernando García. No sé si alguno más quiere compartir, si quieren ampliar, si algo no fui lo suficientemente claro, con mucho gusto para aclarar. El padre Alejandro es Rojas Montero. Rojas Montero, sí. Sí. De Calle Blanco, de cepa, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos presente, y para orar por los misioneros claretianos también, que nos ayuda mucho en la parroquia, y el padre Alejandro, que está en el colegio claretiano, pero en Mercedes Norte, ¿verdad? Allá trabajando. También veo que hay personas hoy de Puriscal, de Turrialba, está Tatiana Mora, una docente, también Marta de San Jerónimo, que nos alegra que esté reconvaleciendo. Y bueno, si no hay algún comentario o alguna sugerencia, entonces ya quedaríamos para invitarlos para de hoy en 8. Dios primero, en la segunda bienaventuranza. Vamos a ir por miércoles viendo bienaventuranzas. En las jornadas de vida cristiana, me alegra mucho porque este tema se trabaja de manera muy particular. Entonces, y en el camino neocatecumenal, también la predicación del Sermón de la Montaña es fundamental. Entonces, vean cómo esto va a ser un hilo transversal para unirnos a todos en un mismo espíritu, para seguir al estilo de Jesús. Entonces, si no hay más participación, yo creo que podemos encender las cámaras para ver quiénes estuvimos aquí en vivo, ¿verdad? Que hay de todo un poquito, ¿verdad? Aquí la familia Fernández está apabullando aquí la visita, que dicha, ¿verdad? Susana. Hola, y todo. Marquitos. Sí, y están todos, agradecerles, y de hoy en 8, vean, ahí está Roberto también, ¿verdad? Que están, ahí están. Después de la pérdida de la selección, creo que quedaron un poco apabullados todo el mundo después de un 4-0, ¿verdad? Pero bueno, lo importante es que, bueno, pudimos compartir un ratito. La otra semana nos veremos a la misma hora por este mismo canal, ¿verdad? Y compartiremos este camino de felicidad que se llama las bienaventuranzas. Entonces, que pasen una feliz noche, un abrazo a todos, y gracias por sacar este ratito para tratar de tener un poco de entusiasmo en medio de esta situación tan tensa que estamos viviendo de la pandemia. Buenas noches. Marta, ahí está, salió Marta también. Eso, Marta. Buenas noches, muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Chao. Gracias, buenas noches. Gracias. Bueno, chao. Bueno, Chao. Pater, también.
Buenas noches, gracias. Bueno, Liz, Buenas noches. chao. Buenas noches. Tatiana ya se despidió de todos. Susana, don Carlos, muchas gracias. Sandra. Hasta luego, buenas noches. Eso, Lenín, amén. Bueno, Lore, muchas gracias. Buenas noches. Esperamos al Padre la próxima, si se puede. Chao.